llama oro negro la sangre que bombea la economía mundial, pero su poder es un arma de doble filo, capaz de construir imperios y desatar crisis. El mundo que conocemos se construyó sobre un líquido viscoso y oscuro, el petróleo. Su descubrimiento no fue un hallazgo, fue una revolución que nos dio la luz eléctrica, el motor de combustión y el poder de mover naciones. Es la energía la que nos hizo modernos. Pero ¿quién controla esta energía y qué precio pagaremos por ella? Bienvenidos a la historia que nos une y nos divide. Oro negro, el destino bajo la tierra. La historia moderna del petróleo comienza en 1859 con el pozo Edwin Reed, en Pensilvania, Estados Unidos. Pero el centro de gravedad pronto se desplazó a Oriente Medio y a Latinoamérica. La primera mitad del siglo XX fue una lucha entre las 7 hermanas, las grandes corporaciones occidentales, por el control de reservas. Esto generó un descontento que llevó al nacimiento de la OPEP, Organizaciones de Países Exportadores de Petróleo, en 1960. La OPEP transformó el petróleo en una simple mercancía a un arma geopolítica de soberanía. Mientras el mundo luchaba por el control, Venezuela estaba en el epicentro. Su primer encuentro con el oro negro fue en 1875 en la hacienda La Alquitrana, ubicada en estado Táchira. En 1914, el primer pozo productor comercial en Venezuela fue el Sumaque 1, situado en Menegrande, estado Zulia. Seguidamente, el Barroso II en 1922, que estalló con fuerza, un accidente que catapultó a un país agrícola al segundo lugar como productor mundial. Venezuela fue el laboratorio de las petroleras internacionales, probaron sus modelos y promovió la creación de la OPEP, convirtiéndose en un miembro fundador de dicha organización. El petróleo trajo riquezas fugaces y modernidad, pero también una dependencia estructural. Hoy el país tiene la mayor reserva probada del mundo, principalmente crudo pesado en la paja del Orinoco. El desafío es transformar esa promesa geológica en realidad económica. La escena ha cambiado. El poder ya no reside solo en las grandes reservas, sino en la tecnología como el chale de Estados Unidos. El crudo venezolano es vital, pero costoso de procesar. Para entender este dilema, consultamos a la ingeniera petrolera Mariana Labrador, quien nos ayudará a comprender la historia y la geopolítica en nuestro destino colectivo. Buenas noches, soy Mariana Labrador, ingeniero de petróleo de la Universidad de Zulia, con 15 años de experiencia en la industria del petróleo y gas, y hoy fui invitada para hacer esta entrevista. La primera pregunta es, desde su perspectiva, ¿puede el oro negro seguir siendo el motor del futuro global? ¿Y qué papel jugará Venezuela en un mundo que ya mira hacia las energías limpias? Bueno, en mi humilde opinión, el petróleo continuará siendo parte relevante del sistema energético global durante la transición, aunque con un peso gradualmente menor. En este contexto, Venezuela puede aportar si logra enfocarse en eficiencia operativa, confiabilidad y modernización tecnológica, alineándose a las nuevas exigencias del mercado energético internacional. Segunda pregunta es, ¿qué valor real tiene una reserva inmensa si el costo de refinarla supera la voluntad del mundo de quemarla? El valor de una reserva no depende solo del tamaño, sino de su competitividad. A medida que el mundo avanza hacia energías más limpias, será cada vez más importante optimizar costos, mejorar procesos y adoptar tecnologías que aumenten la eficiencia y reduzcan impactos. Bajo esas condiciones, las reservas continúan siendo un activo bien estratégico. Y como última pregunta, me colocaron acá si creo yo que la OPEP aún tiene la autoridad y la disciplina para proteger el valor del crudo en el futuro, o su desunción obligará a países como Venezuela a enfrentarse solos en negociaciones mucho más débiles. En mi parecer, la OPEP sigue siendo un actor relevante en el equilibrio del mercado. Sin embargo, cada país debe fortalecer sus capacidades internas para adaptarse a un entorno energético porque estamos siendo más dinámicos como el mundo, ¿no? Consolidar la eficiencia, transparencia y estabilidad será clave para mantener una posición sólida en el ámbito internacional. Muchas gracias. La entrevistada, una ingeniera con 15 años de experiencia, ofrece una perspectiva sobre el papel futuro del petróleo, especialmente para Venezuela. En un mundo que avanza hacia las energías limpias, un punto clave que nos brinda es que el petróleo no desaparecerá de inmediato, pero su importancia disminuirá gradualmente a medida que el mundo utilice más energías limpias.
En conclusión de sus respuestas, la experta cree que el petróleo, aunque ya no será la fuente de energía, seguirá siendo importante durante muchos años mientras el mundo cambia poco a poco a fuentes más limpias. Para que Venezuela siga siendo relevante, debe enfocarse en la eficiencia operativa, en la confiabilidad y en la modernización tecnológica de su industria petrolera. La OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, sigue siendo un actor relevante en el equilibrio del mercado. Sin embargo, los países individuales como Venezuela deben fortalecer sus capacidades internas para no depender solo de la organización y poder adaptarse a un mercado cada vez más dinámico. La ingeniera del petróleo, María Labrador, nos deja un mensaje claro: el oro negro no se fumará de la noche a la mañana, pero su era de dominio absoluto está terminada. Nos recuerda que si bien el crudo seguirá siendo un actor relevante durante la transición energética global, países como Venezuela ya no pueden depender solo de la inmensidad de sus reservas. El futuro exige una industria más eficiente, confiable y moderna que pueda competir en un mundo que valora cada vez más la energía limpia. El petróleo nos ha regalado un siglo de avance, pero también nos enfrenta a una verdad incómoda. Nuestro destino está escrito en barriles que se agotan y en un planeta que exige un cambio. Las decisiones de hoy sobre tecnología, soberanía y sostenibilidad ya no solo definen el futuro de la industria petrolera, definen el futuro de la humanidad. Para Venezuela, la nación que lo tiene todo bajo tierra, la pregunta final no es cuánto crudo queda, sino qué futuro construirá más allá de él. La historia del oro negro continuará y su próximo capítulo lo escribimos juntos.